Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Dr. Michael Almenares y hoy vamos a hablar de un tema que, aunque es bastante común, a menudo genera muchas dudas: la sensación de tener una pierna dormida. A todos nos ha pasado en algún momento, pero ¿sabías que puede tener diversas causas y que en la mayoría de los casos se puede prevenir? Acompáñame y te explicaré de manera sencilla por qué sucede y, lo más importante, cómo evitarlo en tu día a día. Cuando hablamos de que se duerme la pierna, nos referimos a esa sensación incómoda de hormigueo, entumecimiento o incluso debilidad momentánea. A nivel médico, esto se llama parestesia transitoria. ¿Por qué ocurre? Básicamente hay una interrupción temporal en la comunicación entre los nervios y el cerebro, generalmente causada por la compresión de los nervios o una disminución en el flujo sanguíneo. Es la manera que tiene el cuerpo de decirnos que hemos mantenido una postura por demasiado tiempo o que algo está afectando nuestra circulación. Afortunadamente suele ser pasajero, pero es importante saber por qué sucede. Ahora vamos a desglosar las causas más comunes detrás de esa sensación de pierna dormida. ¿Te ha pasado que cruzas las piernas durante mucho tiempo y luego no las sientes? Esto ocurre porque los nervios que recorren la pierna se comprimen, lo que interrumpe la señalización entre la pierna y el cerebro, además de reducir el flujo sanguíneo. Sentarse en una postura incorrecta, como encorvarse o dejar los pies colgando, puede bloquear el paso adecuado de la sangre hacia las piernas, lo que genera ese molesto hormigueo o adormecimiento. Mantener una postura saludable es clave para evitarlo. Condiciones como la enfermedad arterial periférica pueden limitar el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Si se te duerme la pierna con frecuencia, es crucial que un médico descarte problemas serios de circulación. Las lesiones en la columna vertebral, como hernias discales, pueden afectar los nervios que controlan las piernas, generando esa sensación incómoda. Si notas dolor o entumecimiento persistente, es importante atenderlo cuanto antes. Enfermedades crónicas como la diabetes o trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple pueden interferir con la función nerviosa, causando hormigueo y entumecimiento en las piernas. Siempre es recomendable mantener un control médico si tienes alguna de estas condiciones. La buena noticia es que prevenir la sensación de pierna dormida es más sencillo de lo que crees. Con algunos ajustes simples en tu rutina diaria puedes reducir considerablemente la frecuencia de este molesto síntoma. A continuación te comparto unos consejos prácticos y fáciles de incorporar en tu día a día. Si sueles pasar mucho tiempo sentado, es esencial que te levantes y te muevas al menos cada 30 minutos. Este simple hábito reactiva la circulación sanguínea, que puede verse afectada por la inactividad prolongada, y reduce la presión sobre los nervios, que provoca la sensación de adormecimiento. No se trata de hacer grandes cambios, solo pequeños movimientos que mantengan el flujo en marcha y tus piernas más despiertas. Una buena postura es clave para evitar la sensación de pierna dormida. Asegúrate de sentarte con la espalda recta y los pies bien apoyados en el suelo, lo que permitirá una mejor circulación y reducirá la presión en los nervios. Si estás de pie, distribuye el peso de manera uniforme entre ambas piernas para evitar tensiones innecesarias. Además de prevenir el adormecimiento, una postura correcta mejora tu bienestar general, aliviando dolores musculares y mejorando tu energía diaria. Mantenerte activo es fundamental para prevenir la sensación de pierna dormida. Actividades como caminar, hacer yoga o realizar estiramientos regulares mejoran el flujo sanguíneo y mantienen tus nervios funcionando de manera óptima. No necesitas hacer ejercicios intensos, simplemente moverte de manera constante es la clave. Estos pequeños momentos de actividad no solo ayudan a tus piernas, sino que también contribuyen a tu salud general. Si experimentas una sensación persistente de pierna dormida que no se alivia o que se presenta junto con dolor, es fundamental que busques la opinión de un profesional de la salud. No subestimes estos síntomas, ya que pueden ser indicadores de condiciones subyacentes que requieren atención médica. Un médico o especialista en neurología podrá realizar una evaluación detallada diagnosticando la causa raíz del problema y recomendando el tratamiento adecuado. Recuerda, tu salud es tu prioridad y actuar de manera proactiva no solo te brinda tranquilidad, sino que también garantiza que recibas la atención necesaria para recuperar tu bienestar. La sensación de pierna dormida es un fenómeno común que puede resultar incómodo. Sin embargo, existen ejercicios sencillos y efectivos que no solo ayudan a aliviar esta molestia,
sino que también promueven una mejor circulación y flexibilidad en las extremidades. A continuación te presento varias recomendaciones que pueden ser incorporadas a tu rutina diaria. Siéntate o acuéstate con las piernas extendidas. Flexiona los pies hacia usted con los dedos apuntando hacia la espinilla y mantenga esta posición durante 2 a 3 segundos. Luego extienda los pies donde los dedos apuntan hacia adelante y mantenga durante 2 a 3 segundos. Repite de 10 a 15 veces. Este ejercicio mejora la circulación sanguínea en las piernas al activar la bomba muscular de las pantorrillas y descomprime los nervios, favoreciendo un mejor flujo sanguíneo y oxigenación de los tejidos. Póngase de pie con los pies separados a la altura de los hombros. Eleve los talones del suelo apoyándose en las puntas de los pies, manteniendo la posición durante 2 a 3 segundos antes de bajar lentamente. Repite de 10 a 15 veces. Este ejercicio fortalece los músculos de las pantorrillas, mejorando la circulación y aumentando el retorno venoso al corazón, lo que puede aliviar la sensación de pesadez en las piernas. Siéntate en el suelo con las piernas extendidas, inclínate hacia adelante desde las caderas, tratando de tocar los dedos de los pies y mantén el estiramiento durante 15 a 30 segundos. Repite de 2 a 3 veces. Este ejercicio libera la tensión muscular en la parte posterior de las piernas, mejora la flexibilidad y la circulación, aliviando así la presión sobre los nervios. Siéntate en una silla con los pies apoyados en el suelo, levanta una pierna y realiza movimientos circulares con la rodilla, primero en una dirección y luego en la otra. Repite de 10 a 15 rotaciones en cada dirección y repite con la otra pierna. Este ejercicio estimula la circulación en la región de la cadera y las piernas, desbloqueando tensiones que pueden afectar la circulación sanguínea. Caminatas en un espacio pequeño o marcha en el lugar durante 3 a 5 minutos, levantando las rodillas y moviendo los brazos para mejorar la circulación. Este ejercicio aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, especialmente en las piernas, y activa los músculos de las extremidades, favoreciendo el retorno venoso. Acuéstate sobre tu espalda y lleva una rodilla hacia el pecho, sujetándola con ambas manos. Mantenga la posición durante 15 a 30 segundos y luego cambia de pierna. Repite de 2 a 3 veces por pierna. Este ejercicio estira los músculos de la parte posterior de la pierna y la parte inferior de la espalda, aumentando el flujo sanguíneo a las extremidades inferiores y aliviando la sensación de adormecimiento. Incorporar estos ejercicios de forma regular en su rutina diaria no solo puede ayudar a aliviar la sensación de pierna dormida, sino que también promoverá su bienestar general. Se recomienda consultar a un profesional de la salud si experimentan sensaciones persistentes de pierna dormida o si éstas se acompañan de dolor. La sensación de piernas dormidas no solo resulta incómoda, sino que también puede ser un indicativo de que es necesario realizar ajustes en tu postura o en tu salud general. La buena noticia es que, al implementar estos sencillos consejos, puedes prevenir este problema y mantener tu bienestar en óptimas condiciones. Si consideras que este video ha sido útil, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos relacionados con la salud y el bienestar. Esperamos verte en el próximo video.